Todos estamos interrelacionados. Sabemos ya que hay interacción inclusive entre la actividad cerebral de una persona con otra. A lo que yo pude concluir es que esa latiz que él le llama científicamente, porque pues él era un científico, otras personas le llaman la matriz divina, otras personas le llaman la Matrix, otras personas le llaman el bosón de Higgs, otras personas le llaman Dios. Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este su podcast que lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Creadoras y creadores, hoy traigo un podcast un poquito diferente. A lo largo de esta semana saben que hemos visto varios temas como la hipnosis, como la PNL, como comunicación efectiva, como el poder del cerebro, el poder de los pensamientos, la ley de atracción, también hemos hablado un poquito. Y hoy dije, es un podcast que obviamente es para ustedes, pero también me gusta divertirme yo mientras lo hablo. Entonces este podcast va a ser un poquito más ameno, un poquito menos técnico, va a haber muchos tecnicismos, pero voy a tratar de ponerlos bien, de resumirlos, de ser entendibles. Y vaya, este podcast quiero dedicárselo, dedicarle el tema, no dedicárselo a él porque no lo conocí, pero dedicarle el tema del nombre o el título de este podcast a un científico que en los últimos 2 meses, 3 meses más o menos desde que lo conocí hasta la fecha, me ha dejado muy impresionante, me ha hecho así estallar mi cabeza así de ¿no? Y sobre todo porque tuvo un final un poquito raro, un final como de película, un final que ahorita vas a ver por qué. No te quiero hacer spoilers, ahorita vas a ver por qué. Estamos hablando del gran maestro, psicólogo y neurofisiólogo Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg fue un neurofisiólogo de la Universidad Autónoma de México, de la Universidad de Anáhuac. De hecho, fundó los laboratorios de la Universidad de Anáhuac en Ciudad de México y fundó posteriormente un laboratorio similar en la UNAM. Jacobo Grinberg nació, si no me equivoco, en 1946, más o menos, por ahí investigué, y nació en Ciudad de México, o sea, era una persona mexicana, era un científico mexicano. Muchos lo consideraban, y esto lo leí por ahí en alguna parte de internet, como el Einstein de la conciencia, ¿ok? Pero si, todo esto que voy a decir es porque yo he estado leyendo un libro que se llama Teoría Sintérgica, se llama el libro. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, si lo quieres ver con mucho gusto, es un libro que, como me ha costado leerlo, no porque sea muy grande o no porque sea muy extenso, sino que es un libro que tiene muchos tecnicismos. Él hablaba con muchos tecnicismos, al menos en este libro. No he tenido la oportunidad de leer otro. Y vaya, este libro que es la teoría sintérgica, ahorita vamos a hablar de él. De hecho, quiero profundizar en esto porque se me hace muy interesante cómo él, desde que dejó este mundo, desde que dejó de existir en 1994, 1995 más o menos, han ido cambiando las cosas o han ido descubriendo cosas en la mente del ser humano que él hasta cierto punto, desde su punto de vista y desde sus conceptos, lo fue descubriendo en su momento. Antes de empezar, nada más quiero decirte que cualquier libro que quieras encontrar de Jacobo Grinberg, bueno, él tiene su tienda, o me parece, por ahí viene el grupo de Facebook, que su hija lleva una tienda en internet donde venden sus libros. Si te interesa al final, puedes ir y comprarlos. Obviamente te voy a dejar la página aquí abajo para que vayas a verlo. Y también tienen algunos libros en Amazon, ¿no? Pero bueno, empezando con que Jacobo Grinberg fue una persona que estudió aquí en México, después se fue a estudiar un doctorado, una maestría y un doctorado, me parece, a Estados Unidos, a Nueva York. Y en Nueva York, según en una entrevista que hacen a sus familiares y que le hacen a las personas que estuvieron cerca de él y que trabajaron cerca de él, conoció a Carlos Castañeda. Carlos Castañeda fue otro científico que también tuvo mucho como esta inclinación que tuvo Jacobo Grinberg por los chamanes. De hecho, Carlos Castañeda te puedo recomendar de su libro más clásico, su libro más famoso, por así decirlo, que se llama Las enseñanzas de Don Juan, se llama el libro.
Las enseñanzas de Don Juan, que Carlos Castañeda, si no me equivoco, la verdad es que no he investigado muy bien de él, pero Carlos es como un científico y en algún momento llegó a una aldea porque le dijeron que había una persona que curaba con las plantas y él, según él, era como un botánico, una persona que conocía de plantas, ¿no? Y se creía acá el don chingón porque conocía tanto de plantas que pensaba él que no existía nadie en el mundo, nadie, al menos en México, que supiera más que él. Llegó a un pueblo donde le dijeron que había una persona, un señor, que conocía de plantas y que él curaba con las plantas. Entonces, pues Carlos quiso conocerlo, fue con el señor y al momento de llegar con el señor se quedó impresionado del conocimiento que este señor tenía, porque según tengo entendido este señor era como Juan, porque el libro se llama Las enseñanzas de Don Juan. Juan, el señor Juan, tenía como conocimientos de alguna cultura, ya no sé si azteca o tolteca, discúlpenme, no, la verdad es que no sé. Entonces todo ese conocimiento lo tenía y Carlos Castañeda se quedó impresionado y empezó a escribir libros. Por eso escribió este libro de Las enseñanzas de Don Juan y escribió varios libros, tiene varios libros. ¿A qué voy con Jacobo Greenberg y Carlos Castañeda? Iba a decir Mario Castañeda, pero no, esa es la voz de Goku. Carlos Castañeda en algún momento vio lo que estaba haciendo Jacobo Greenberg y le habló y le dijo que quería hacerlo, que quería que él estuviera con él. Pero según lo que cuentan en esta entrevista, es que Jacobo no quiso trabajar con él porque Carlos tenía como una ambición muy ambiciosa o quería sacar mucho poder económico o mucha adquisición económica de estas obras y Jacobo, según lo que cuentan, es que él no quería hacer eso, o sea, él no, su plan de él no era como monetizar ese conocimiento, sí monetizarlo, pero no al grado de que según a lo que el señor Carlos Castañeda quería hacerlo, ¿no? ¿Por qué Carlos Castañeda estuvo tan interesado con él? Bueno, ahí te va. Uno de los primeros experimentos que hizo Jacobo en toda su vida fue poner a los niños, enseñarle a los niños algo que se llama visión extraocular. La visión extraocular, haz de cuenta que a los niños le tapaban los ojos con una banda, con un paliacate o con un trapo, con un pedazo de tela, les tapaban los ojos y les prestaba un libro. Y este libro lo ponían boca abajo, bueno, lo ponían así normal, ahí está la portada del libro, esta es la parte de atrás del libro, lo ponían así y el niño te decía lo que había en esta parte solo con tocarlo y sin verlo. Y esto le llamaron visión extraocular. Hay investigaciones sobre esto, te invito a que las investigues, te invito a que te des una revisada ahí por la web. Y vaya, esto es, el mismo Jacobo lo hacía obviamente, porque si no, no lo estuviera enseñando. Yo la verdad es que no conozco mucho del tema, te digo, tiene 2-3 meses que acabo de conocer a Jacobo, y se me hizo algo impresionante, pero hay reportes, hay noticias de periódicos, hay libros de este tema, y se supone, y aquí ya no encontré testimonios, pero sí encontré de que los hacía, pero se supone que él lo dejó de enseñar a los niños porque los niños empezaron a ver cosas, ¿ok? Cosas, ¿qué cosas? No sé, no encontré ningún testimonio, no te puedo decir si fantasmas o empezaron a ver otras dimensiones, no lo sé, pero los niños se empezaron a asustar tanto que dejaron de querer hacerlo y Jacobo dijo, ok, hasta aquí, ya no lo voy a seguir haciendo. Siguió estudiando, la visión extraocular es muy, ¿cómo le podemos decir? Como que suena muy loco, pero te digo, te invito a que lo investigues y si hay mucha información sobre esto en internet. Pero bueno, este es un podcast, como ya lo habrás podido notar, no es un podcast como los que he estado haciendo anteriormente, no es un podcast que sea de darte técnicas o de decirte cómo funciona la hipnosis. No es un podcast más informativo, pero ¿por qué? Porque me gustaría que conocieras a este autor, porque creo que es muy importante y sobre todo si te dedicas al tema de la terapia o del cerebro humano, de investigar cómo funciona, de cualquier rama que te dediques del cerebro humano, te va a interesar mucho, porque a mí me dejó, te digo, me explotó la cabeza cuando lo empecé a leer. Vamos bien hasta aquí, vamos paso a paso, todavía no entramos a la carnita de este asunto.
De hecho, nos falta un poquito, pero bueno, vamos caminando. Este señor regresa y cuando regresa cuentan que le hablaron de la Casa Presidencial de los Pinos. Para los que no son de México, la Casa Presidencial de los Pinos es como la Casa Blanca en Estados Unidos, la casa donde, vaya, la Casa Presidencial donde se supone que vive el presidente. Le hablaron y en ese momento le habló la hermana del presidente actual, no recuerdo quién era el presidente actual de México en los años 80 más o menos, debió ser probablemente Miguel de la Madrid o alguna de esas personas. Y vaya, le hablaron y le dijo, es que ¿sabes qué? Quiero que conozcas a una persona muy... Jacobo llegó a la Casa Presidencial de los Pinos y le presentaron a una persona que se llama, o que se llamó, porque también ya falleció la señora, se llamó Pachita, o la conocieron como Pachita. Esta persona abría a las personas en su casa, o sea, su casa en un pueblito, los acostaba como en una tipo cama, los abría con un cuchillo, o sea, tenía un cuchillo, los abría, les hacía una cirugía. Pero esta persona, Pachita, ella decía que ella no curaba, que ella bajaba una entidad, no sé, un dios, un fantasma, no sé, que según era como un rey maya en su antigüedad, y que a ella se le metía la entidad y que ella por medio de él era como el conducto para curar a las... No sé cómo funciona esto, pero Jacobo la conoció y dijo, me interesa. Jacobo era como... regresando de Nueva York, cuenta a su familia que Jacobo tomó como un incline hacia saber cómo funcionaban las cosas paranormales entre comillas, porque algo paranormal es algo que aún la ciencia no lo ha podido explicar, ¿no? Entonces él estaba como en ese hilo. Quedó de verse con Pachita en algún día en específico, y él, según cuentan, que nada más iba por creo que 3 días o 5 días a visitarla, a ver cómo trabajaba, y dicen que se quedó por creo que 1 o 2 años. Entonces quedó tan impresionado de su trabajo de Pachita. No entendía él, con sus conocimientos científicos, no lo entendía, cómo Pachita podía hacer eso que hacía. Cómo podía abrir a una persona, curarla y después sellarla. O sea, no sé si decirlo así coloquialmente, pero si ya la había abierto, la sella y curaba a las personas. Entonces Jacobo quedó tan impresionado con Pachita que dijo, esto no puede ser posible, y se quedó tanto tiempo estudiándola, intentando con sus conocimientos científicos explicar eso que ella hacía. Y hay un libro, Jacobo escribió más de 20 libros, si no me equivoco hasta creo que son como 50 libros, perdón si está mal la información, pero hay un libro que se llama Pachita, que habla extensamente y exclusivamente sobre esta señora. Si quieres leerlo, por ahí deben de estar en su tienda de Jacobo, o no sé si en Amazon, porque tiene libros en su tienda y tiene libros en Amazon. Entonces puedes conseguir unos en un lado y otros en otro lado. Pasó con Pachita, le marcaron a Jacobo de la Casa Presidencial. Esto lo cuenta su familia. Le marcaron a Jacobo de la Casa Presidencial y le dijeron, ya no queremos que estés con Pachita. Así. Eso fue lo que yo dije, vaya, qué loco, ¿no? ¿Por qué? Porque le están prohibiendo a Jacobo tener ese conocimiento. Jacobo no se quiso meter en problemas, se fue, se separó de Pachita y la dejó de ver. Es lo que cuentan, ¿no? Entonces, híjole, nada más para que veas, la hermana o la prima del presidente se la presentó, y la misma presidencia se los quitó. O sea, lo amenazó prácticamente para que no pudiera él tener contacto con ella, ¿no? Porque algo estaba descubriendo, algo había ahí que él estaba descubriendo. Y yo cuando escuché esto, digo, son testimonios de su familia, yo cuando escuché esto dije, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que él descubrió? ¿Qué es lo que está descubriendo? ¿Qué es lo que alcanzó a ver? Que el gobierno de México, o sea, si eres de México, entenderías mi sarcasmo de por qué el gobierno de México. Yo siento que fue mano negra ahí un poquito más arriba. Pero bueno, continuamos. Jacobo
se quedó tan impresionado. Pachita era una chamán, creo que eso no lo había mencionado, pero Pachita era una chamán, o sea, ella se consideraba una chamán. Y Jacobo quedó tan impresionado con los chamanes que investigó a varios chamanes en México e hizo una serie de libros exclusivamente de chamanes. Creo que son 6 libros, si no me equivoco, por ahí deben de estar. Y habla exclusivamente de cómo su conocimiento científico conecta con el conocimiento chamánico, con el conocimiento de la energía, con esto, ¿cómo le podemos decir? Con esto esotérico, ¿no? Esa es la palabra que estaba buscando. Y bien, pasó el tiempo, a Jacobo lo empezaron a invitar a varios lugares, Jacobo empezó a escribir varios libros, tiene muchos libros y es co-creador de varios libros, pero el tema que quiero tratar hoy, o de como el centro de este podcast, es la teoría sintérgica. Es un tema muy complicado, voy a tratar de desmenuzarlo así como si fuera queso, como si fuera pollo, para unos taquitos o para unos, bueno, para los que son de México. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg menciona que en este espacio donde yo estoy haciendo un espacio entre mis dedos, en este espacio entre mis dedos, o en este espacio que es incluso más chiquito, o mis dedos casi tocándose, en este espacio hay información, y está la información de todo el mundo. O sea que no hay espacio en esta parte. O sea, lo que yo no puedo tocar no quiere decir que esté vacío, sino que hay información. Y la física cuántica lo respalda. La física cuántica incluso te dice que en 1 centímetro cúbico de un espacio ahí está toda la información del universo, por así decirlo, ¿no? Es un poquito complicado, pero resumiéndolo, así te lo dejo. Entonces, él decía que hay algo más allá de nosotros que nosotros no podemos ver, pero sin embargo tenemos comunicación con ello. Y aquí es donde viene lo bueno. Él le llama la latiz, latice, se escribe latice, pero le llama la latiz. Y esto es mi punto personal desde mi entendimiento como lector de su libro, de su obra. Estoy de acuerdo que hay muchas personas que lo han venido estudiando desde muchos años y a lo mejor mi entendimiento esté mal, pero él dice, a lo que yo pude concluir es que esa latiz que él le llama científicamente, porque pues él era un científico, otras personas le llaman la matriz divina, otras personas le llaman la Matrix, otras personas le llaman el bosón de Higgs, otras personas le llaman Dios. Y esa latiz que Jacobo dice que se modifica con nuestra conciencia. No sé si me estoy explicando y sé que se está haciendo un poquito de bolas, pero conciencia no se refiere al término ético, y él lo menciona en una entrevista que él dice, que él no puede definir la conciencia, porque es un término tan amplio que es muy complicado de definir. Obviamente ya hemos visto que en PNL, en programación neurolingüística, en hipnosis, en psicología, están los conceptos de consciente, inconsciente, subconsciente, supraconsciente, factor crítico, bla, 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 bla. Pero él decía que la conciencia es algo más allá del entendimiento humano. Y sí, él te da una explicación así como que muy detallada de lo que es la conciencia, pero a lo que voy es que él decía que esa latiz, a lo que yo le digo que puede ser también Dios, o el bosón de Higgs, o la matriz divina, o la Matrix, está conectada con nuestra conciencia. Y cada movimiento que nosotros hacemos un cambio en la latiz, o cada pensamiento que nosotros tenemos, hacemos un cambio en la latiz. Entonces la latiz va modificándose a conforme nosotros vamos pensando. ¿Te suena familiar esto? Y te estoy diciendo que él lo escribió en los 80s, 90s. Voy a regresar un poquito a lo que él platica. Él platica que cada movimiento neuronal, cada sinapsis, cada conexión de neurona entre neurona, ese pequeño choque eléctrico, ese pequeño voltaje que hay cuando una neurona hace sinapsis con otra neurona, cuando se conectan, ese pequeño choque eléctrico que es impulsado por nuestros pensamientos, modifica la latiz.
sea, tan así de pequeño tiene que ser la intención para poder modificar la latiz. Y esta latiz este pensamiento, por así decirlo, va modificando el futuro. O no el futuro, él lo menciona como nuestra realidad. Sé que suena bien loco, yo lo sé, pero vamos a continuar. Entonces él dice que cada uno de nosotros, bueno, no lo dice, pero yo así lo entiendo, que cada uno de nosotros va modificando la latiz, vamos modificando nuestra realidad. ¿Te suena que siempre te digo creador o creadora de nuestra realidad? Antes de esto de creador o creadora yo lo inventé hace como 1 año y medio más o menos, y a Jacobo lo estoy conociendo hace 2-3 meses, ¿ok? Entonces Jacobo decía que nosotros modificamos la latiz con nuestros pensamientos y obviamente se va construyendo nuestra vida, nuestra realidad, nuestro futuro, si así lo quieres ver. Entonces esta es la parte de Jacobo. Yo desde este punto de vista digo, si mis pensamientos son negativos, si yo todo el tiempo estoy pensando en no puedo, si yo todo el tiempo estoy pensando en es difícil porque no tengo el conocimiento, o no sé, X o Y, si estoy todo el tiempo estoy pensando en negativo, ¿qué estoy haciendo? Mis neuronas están haciendo están conectándose y están modificando ¿qué? La latiz, y esto está modificando mi realidad, y esta realidad se está convirtiendo en mi futuro. Entonces mis pensamientos negativos pasan por un proceso que me llevan a un estado de tristeza, un estado de desánimo, un estado incluso hasta de depresión, ¿no? Ok, pero ¿qué pasa si yo empiezo a pensar positivo, entre comillas? Digo entre comillas porque aquí también entra el tema de pensamiento mágico. Bueno, estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que no pienses positivo ante algunas cosas. Entonces, si yo pienso positivo entre algunas cosas, pasa por el proceso, pero ya no voy a tener un estado de desánimo, sino ya voy a tener un estado de ver un poquito más optimista las cosas que me están pasando y poder aprender de ellas. Esto puede ser un dilema y puede ser un debate muy, muy largo, yo lo sé, pero voy a continuar con Jacobo. Obviamente Jacobo explica muchísimo más a profundidad todo esto en su libro de Teoría Sintérgica, pero yo te lo traté de resumir así, chiquitito, porque ahí te habla de los niveles de la conciencia, los tipos de conciencia, el tipo de conciencia visual, el tipo de conciencia auditivo. O sea, él te habla de los niveles de conciencia o de los niveles de percepción, creo que son niveles de percepción, perdón. Bueno, que es lo mismo realmente. Entonces, cómo la realidad entra a nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro la codifica y cómo pasa a ser una codificación, ¿no? Que es lo que hablábamos la semana pasada en la PNL, que nosotros somos una computadora, por así decirlo, programada, ¿ok? Como que no sé si vas engranando, si has visto todos los podcasts anteriores, no sé si vas engranando todo lo que te he dicho anteriormente con esta información. Y te estoy diciendo que es un científico mexicano que en su momento obviamente tuvo personas que no creyeron en lo que él estaba investigando. Obviamente hubo colegas de él que dijeron, ¿sabes qué? Tú estás loco, esto no puede ser posible, ¿cómo puedes combinar el chamanismo, la energía, el esoterismo con la ciencia? Vaya, yo leo sus libros y digo, esta persona estaba en otro nivel. Bien, hasta aquí voy a dejar la teoría sintérgica. Voy a continuar para continuar su vida, para que sepas por qué te digo, o por qué te dije al principio que su vida terminó muy trágica, o como de película. Pues resulta que Jacobo continuó estudiando, tenía muchos conocimientos, tenía miles de conocimientos, tenía varios viajes, y hay una parte en una entrevista que le hacen a sus familiares y a las personas que trabajaban con él, que dicen que ellos no sabían que Jacobo daba conferencias secretas en universidades de Estados Unidos. O sea, Jacobo lo contrataba Estados Unidos o las universidades de Estados Unidos para dar conferencias a los alumnos y a los maestros. Entonces, resulta que llega el momento en que Jacobo tiene por los años 1994, conoce a una científica, no me acuerdo, creo que es de la India, vaya, es de allá, de por allá, y quedan de acuerdo en hacer un trabajo en conjunto. Entonces Jacobo les dice a todos
que va a ir a la India, o sea, que va a ir a estudiar. Bueno, que va a ir no a estudiar, a trabajar con esta persona, ¿no? Jacobo estuvo casado, tuvo una relación, se divorció, tuvo una hija, que es la persona que ahorita tiene la página de sus libros. Tuvo una hija, se divorció y se casó con una persona que es aquí donde empieza a venir lo bueno. A esta persona nadie la conocía, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero a esta persona nadie la conocía. Jacobo la conoció en algún punto de su vida, Jacobo se casó con ella, pero cuenta su hermano de Jacobo que hubo un momento en su vida, antes de desaparecer, unos meses, unos años antes, que el Jacobo mismo le dijo a su hermano: tengo miedo de mi esposa, si me pasa algo, cuento contigo. ¿Qué? El hermano no entendió, siguió. Entonces Jacobo ya no vivía en su casa, sino vivía afuera en una camionetita donde él adoptó sus cosas, y ya no vivía dentro de su casa, sino que vivía en su camioneta. Y esta es una parte muy interesante, porque Jacobo se va y la esposa se queda aquí, y pasan los meses, pasan las semanas, perdón, pasan los días, y Jacobo no se comunica con nadie, y Jacobo no tiene contacto con nadie. Le preguntan a su esposa que dónde está Jacobo, dice ella que Jacobo está muy bien, pero se hace raro porque Jacobo nunca se va o nunca está dando tiempo sin avisar en aquel momento. Y llega el punto en el que Jacobo, en el que tardó tanto tiempo Jacobo en no comunicarse, que lo empezaron a reportar a sus familiares como desaparecido. Entonces, a cabo de 2-3 meses, desaparece la mujer también. Y eso es algo muy raro, porque siempre que le preguntaban a ella que dónde estaba, ella decía que pues Jacobo estaba de viaje, que Jacobo estaba de viaje. Entonces hacen una investigación, contratan al mejor investigador de este tipo de casos de México, lo contratan, le dan el caso, él se pone a investigar y consigue varias cosas, ¿no? Consigue la primera, que los estados de cuenta de Jacobo no tenían actividad, sus estados de cuenta bancarios no tenían actividad, o sea, Jacobo no estaba ocupando dinero. 2, que una persona, creo que de un hotel, o como de un hotel, vio unas personas con la descripción exacta de Jacobo. Porque aparte de la esposa había una mujer que le decían la güera. Entonces esta persona dijo, no, pues había un señor que era barbudo, más o menos de 40 años, una señora por color castaño y una señora de pelo güero, que era lo que decían la güera. Los vieron bajándose de un avión en un área privada cerca de una universidad donde Jacobo daba conferencias. Los vieron subiéndose a un carro, y fue la última vez que vieron o que pudieron tomar evidencia de Jacobo. De hecho hay fotos de donde se está subiendo, ¿no? Aquí las voy a dejar, yo voy a estar editando este video, aquí lo voy a dejar. Y bueno, pasa que resulta que Jacobo desaparece de una manera muy misteriosa, porque Jacobo no le dijo nada a nadie, su esposa lo negó todo, y para acabarla de ponerle la cerecita en el pastel, los discos duros, que en aquel entonces eran cassettes, discos duros, no como estos que vamos ahora, sino que donde él tenía todo el conocimiento, cuando llegaron a revisar la casa de Jacobo, ya no estaban. Todas las investigaciones de Jacobo ya no estaban. Y vaya, desapareció, nunca lo pudieron encontrar, y hasta la fecha pues nadie sabe de Jacobo Greenberg, ¿no? Pero, ¿qué tal? Te voy a dar un dato extra que es un poquito, que hace mucho más turbio este tema. Resulta que la CIA en Estados Unidos hace investigaciones, y estas investigaciones, después de 30 años, si no se pueden corroborar o decir que son ciertas, se dan a la luz como expedientes
no sé cómo explicarlo, como expedientes que fueron investigados por ellos, pero que no se leyeron y salen, los mandan a su página oficial y ahí los puedes ver, ¿no? De extraterrestres, de telepatía, de todo. Entonces, si tú te vas, esto que te estoy diciendo de la desaparición de Jacobo fue en 1994, 1995. Si tú te vas a la página de la CIA, a la página de la CIA oficial, por aquí voy a estar dejando el link abajo. Si tú te vas a la página de la CIA oficial y buscas Jacobo Greenberg, te salen documentos de este lote de documentos que vinieron después de 30 años por la CIA, que fueron liberados creo que en el 2017. Te salen documentos con el nombre de Jacobo Greenberg del año 2003. Es bien interesante este tema. Aquí, así te lo voy a dejar. Espero te haya gustado. Hasta ahí lo voy a dejar yo. No quiero tocar más. Yo sigo estudiando a este científico porque creo que tiene mucho conocimiento y que dejó mucho conocimiento en sus libros. Hasta aquí lo voy a dejar. Agradezco que hayas visto este video. Muchas gracias. Dale like si te gustó. Compártelo con tus amigos. Compártelo con personas que sabes que les gusta el tema del cerebro humano. Voy a hacer un blog sobre Jacobo, o sea, no un blog en mi página web sobre Jacobo. Voy a introducir este video para que haya un poquito más información. Y nada, sin más que decir, agradezco que hayas estado aquí. Dale like, compártelo, comenta en donde quiera que estés. Sin más que decir, te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo virtual y nos vemos la próxima semana. Bye.